Hola, queridos y queridos espectadores. Bienvenidos a los canales de MP Geopolítica, Demoliendo mitos de la política, y al canal personal de Adrián Celaya, ECAI Center. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Adrián? Hola Santiago, pues ya sabes, como siempre encantado de estar contigo y con el canal de DMP Geopolítica, ¿no? Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche según el país, a las 11 de la noche, aunque bueno, creo que es el anteúltimo programa en este canal antes de abrir el siguiente, Sí, ¿no? El sí, anteúltimo. este Eso será el es. último y después, la próxima vez que nos veamos, al principios de la segunda semana de febrero, calculo, pues ya será el nuevo canal que creemos. Muy bien. Os tendremos informados ¿De por las redes febrero o de sociales enero? y bueno, nos veremos en Demoliendo Mitos también de vez en cuando, Sí, indudablemente. pero ¿de febrero o de enero? De enero, de enero. Ah, es que me parece que has dicho febrero. Vale. Ah, pues perdón, no. Segunda o tercera Todo lo semana de contrario, por enero. mí sería antes, ¿no? Sí, sobre el 9 de enero más o menos calculo, ¿no? El 7 terminan las fiestas y por Muy ahí bien. podemos empezar ya a hacer trabajo diario. Vale. Y para no dejar la historia de siempre por la mitad, pues ya sabéis, dejarnos preguntas y comentarios que intentamos responder no en este canal, sino en el de canal de Kai Center, que lo localizáis muy fácil, Kai con K, Center con C. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, darle a like y difundir. Y ¿qué más? Ah, sí, claro, si queréis ayudarnos, pues haceros miembros del canal. Correcto. Pues bueno, hoy tenemos una historia que curiosamente tuvimos la misma idea. Yo también he publicado hoy en mi canal un vídeo sobre Odessa. Muy bien. Os dejo por ahí el link, si después os apetece verlo, pues a mí me parece que es maravilloso, como lo hice yo. Sí. Pues, Bueno, pues pues bueno, sí, la idea es que dentro de todo este, digamos, barullo a cuenta de las negociaciones de paz, de si van más adelante o no, yo creo que hemos comentado más de una vez, por lo menos nosotros lo tenemos claro, que es muy difícil que Rusia acepte cerrar el conflicto sin ocupar Odessa, ¿no? Sea por las armas o por la negociación, pero sin ocupar Odessa, ¿no? Odessa, que es la llave al Mar Negro y que es algo vital tanto para Rusia como para Ucrania, por supuesto, y que desde el punto de vista de los territorios que se incorporan a una Rusia, seguramente es la llave. Alguna vez nos han preguntado cuál podría ser la clave para entender que ha habido una gran victoria de Rusia en Ucrania. Bueno, pues desde el punto de vista territorial podría ser esta, ¿no? Aunque ya hemos dicho también que quizás lo más importante, teniendo en cuenta cuál fue el origen del conflicto, lo más importante no son los territorios que se incorporan a Rusia, sino qué va a pasar más allá, cuál va a ser el futuro institucional de Ucrania y también si se negocia o no ese marco de seguridad estratégica para el conjunto, de seguridad estratégica compartida para el conjunto de Europa, ¿no? Pero bueno, yendo hacia atrás, tenemos el tema de los territorios. El tema de los territorios, como decimos, Odessa es una cuestión clave y hoy vamos a hablar sobre esto, de lo que nosotros hemos llamado la larga marcha hacia Odessa, que es lo que seguramente vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Pero, Santiago, si te parece, vamos a situar a los que nos oyen primero sobre cuál es la situación en el resto del frente, porque antes de hablar sobre todo de lo que está pasando en Dnipropetrovsk y Zaporilla, háblanos un poco de lo que está pasando más al norte. bien, está interesante Kupiansk. Espera que agrego el mapa. Aquí está. En Kupiansk es donde está arrasando Ucrania, ¿no? Bueno, en realidad es un arrase que es bastante dudoso, ¿no? Sí, sí sorprendieron en un principio aquí, en Kupiansk. Ay, perdón. Sí sorprendieron en un principio y atacaron, como vemos, sobre todo estas posiciones desde estas ciudades, Moskovka, Sobolivka, Sadore, y aquí, en esta zona, están intentando apretar hacia arriba, ¿no? El centro de la ciudad todavía lo dominan los rusos, ¿no? No obstante, están echando mucha carne en el asador. Hoy aún subí un vídeo hace poco, porque al principio no había vídeos de los combates, pero sí subí un vídeo de tripulaciones de drones y, bueno, haciendo una escabechina de blindados, porque claro, el que asalta, todos sabemos cómo es, ¿no?
Asaltan en campo abierto hacia la ciudad. Es mal negocio, sobre todo cuando hay una superioridad en drones y en medios aéreos de los rusos, ¿no? Y bueno, yo creo que está haciendo una apuesta. Zelensky le dijo a Sirski que tenían que liberar Kupiansk antes de final de año, ¿no? Y yo creo que es su gran apuesta para demostrar que aún tiene capacidades ofensivas Ucrania. Sí, que es una apuesta muy del estilo de Ucrania, ¿no? De ese tipo de apuestas de imagen que han hecho constantemente durante la guerra, a pesar de incurrir en costes inmensos en material y en personal, ¿no? Y bueno, piensan que a corto plazo, en este caso, cara a estas negociaciones, pues les resulta rentable y parece que no les importa sacrificar lo que sea necesario para tener algo que ofrecer en esa mesa, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque claro, nosotros sí lo comentamos esto repetidamente en el canal. Ojo que, a pesar de lo debilitado que está el ejército de Ucrania, después del de Rusia sigue siendo el primer ejército de Europa, Eso quitando el sí. tema de las armas nucleares, pero sin duda es mucho más potente que el de Alemania, el de Inglaterra, y el de Y con Francia, mucha ¿no? experiencia en combate, que es muy Claro, importante en las tropas. claro. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que están cada vez en peor situación, cada vez con más dificultades de defender el frente, pero siguen teniendo capacidad, si quieren, de concentrar fuerzas en un punto determinado y ahí hacer daño, aunque sea un coste inmenso, claro, aunque sea un coste inmenso. Pero hay una curiosidad. Aquí para atacar Kupiansk trajeron 8 brigadas de distintos puntos, pero por ejemplo uno de los puntos donde las quitaron fue en Zaporozhia, 2 brigadas completas. Y como vemos en Zaporozhia, los rusos están avanzando con mucha más facilidad en Guiariapole, en Dobropilia, no sé hasta qué punto puede afectar, pero indudablemente 2 brigadas en este tipo de guerras son muchas unidades y es como cuando tienes frío en la manta y si tiras te quedan los pies al aire y si metes los Claro, pies te sale la cabeza, ¿no? Pues me claro. parece que les pasa un poco así a los ucranianos, que no tienen reservas y al quitarlo de otros sitios, sí, ganan unos metros o unos kilómetros cuadrados en Kupiansk, pero los castigan en otros puntos. Sí, sí. No, entonces es esto, son operaciones de imagen, que aunque el coste sea inmenso y a medio plazo sea un desastre, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Después Y bueno, ¿y seguimos. cómo va ahora? ¿Hay alguna novedad con respecto a esta reacción rusa? ¿Hay algo nuevo? No. No De está momento en lo una que se situación conoce, lo que lógica. se sabe es que los rusos se retiraron en ciertos sitios que eran poco defendibles y que comentan las unidades rusas y tal, que están provocando muchos daños a los ucranianos porque, claro, están atacando en muchos frentes Claro. y van al descubierto prácticamente, ¿no? Entonces, pues las bajas son enormes. Sí consiguieron algunos, como vemos aquí, eh, avances, penetrar un poco, pero en realidad tampoco es que penetraran, porque lo que hacen es crear zonas grises, de estas que en realidad no las tiene ninguno de los dos, ¿no? Ya. Lo mismo puede haber unas unidades rusas que a las 7 horas hay unas ucranianas, no, no tiene mucho. El caso es cuánto tiempo va a poder mantener esta ofensiva continuada con pérdidas altas sin tener grandes reservas. Ese es el kit de la cuestión. Pues si tienes que estar así durante mes y medio, 2 meses, necesitas muchas brigadas y Sí. mucho Y cada vez personal. les va a ser más difícil reponer fuerzas, ¿no? Claro. Muy bien. Vale, pues seguimos cuando quieras. Eh, Más hacia el sureste, pues nos vamos a Seversk, Liman. Liman está un poco estancada la situación porque avanzaron en Seversk y ahora ya unos días que después de liberar Seversk y bueno, coger bastantes kilómetros de colchón hasta la ciudad, pues lleva unos días un poco parado. Posiblemente estén reponiendo, reabasteciendo tropas, preparando posiciones defensivas y a partir de ahí, pues supongo que seguirán, ¿no? Estamos hablando Lo- de una zona que puede ser preparatoria del avance hacia Slaviansk, ¿no? Correcto, y Kramatorsk. Kramatorsk, sí, Kramatorsk es un poco más lejos. Pero bueno, ya se ve casi como si se estuviera preparando un cerco total de las dos ciudades, casi, ¿no? Claro, en realidad es que si te fijas, el trío que queda más poderoso, porque antes estaba también Pokros,
William Paul y tal, pero bueno, aquí en lo que es el lo más poderoso era Liman, Slavian, Kramatorsk, Konstantinivka, con Pokros. Y Siversk era la primera línea de defensa porque esperaban, claro, el ataque desde el este. Pero como vemos, Pokros ya no está, Minorrad tampoco, están embolsados. Y Konstantinivka, Slavian, Kramatorsk, cada vez poco a poco se va haciendo un poco más una bolsa gigante, ¿no? Sí, eso te iba a decir. ¿Tú ves viable que es una bolsa única para un territorio tan grande como es Slaviansk y Kramatorsk? En la Segunda Guerra Porque Mundial el hubo... dibujo del mapa parece que apunta en esa Claro, dirección, pero... claro, a ver, no es fácil, ¿no? Porque esta zona todavía está muy, muy bien defendida. No, no es como en otras zonas, pues que están improvisando defensas, que son trincheras de tierra prácticamente. No, aquí en Kramatorsk, en Sloviansk, Liman, están muy preparados Sí. con... Bueno, pero eso puede ser una razón para, en lugar de atacar directamente, precisamente utilizar un Claro, embolsamiento, ¿no? pero bueno, tampoco es fácil avanzar porque, claro, está en todo lo que es hasta Izium, todo por aquí está muy defendido y son zonas boscosas. No es fácil avanzar. Si no, pues, a ver, ¿podrías avanzar como en la Segunda Guerra Mundial hoy en día? Pues yo creo que no, porque tú haces un ataque con 40 o 50 tanques y 100 vehículos blindados en plan Blitzkrieg, rompiendo líneas y tal, y te aparecen 500 drones y te hacen una escabechina, una auténtica escabechina. Y es que por eso utilizan coches casi de chatarra para ciertos avances, ¿no? Porque incluso te es más fácil escapar de un coche sin puertas, saltar y evitar el dron, el dron casi siempre atacan a los vehículos más que al personal, que si estás a lo mejor en un blindado que está cerrado y con munición perforante, entra dentro del tanque lo que sería la bala, ¿no? El proyectil, y golpea por el interior del tanque, y bueno, y es que a veces es más peligroso, ¿no? Llegado a ese punto. Claro. Sí, y las motocicletas que están utilizando masivamente también, ¿no? Claro, porque es más fácil. Te tiras al suelo, sueltas la moto, echas a correr, te tiras detrás de una zanja. Es que hoy en día, si solo es un dron, pues un blindado te lo soporta. Normalmente, ¿no? Tienes un golpe muy Estaría bien que perfecto. todos esos como Volkswagen, Renault, que están pensando en transformar sus fábricas de coches en fábricas de tanques, terminen transformando las fábricas de coches en fábricas de motocicletas, ¿eh? No, Claro, sería... no, a ver, el tanque, de momento, yo creo que tampoco, muchos dicen, no, el tanque ya no sirve en el campo de batalla. Bueno, el tanque lo mataron un montón de veces en el campo de batalla, pero siempre está. ¿Qué pasa? Tienen que ahora están, en esta guerra está sirviendo para desarrollar tácticas defensivas, ofensivas con blindados, esos enrejados que la gente se reía de ellos, pero que claro, si esas cargas de los drones explotan a 1,5 metros, 2 metros de un blindaje de un tanque, no le hacen absolutamente nada, ya pueden mandarle docenas de vehículos, ¿no? De drones. Hay que hacer una nueva, aprender a manejar el tanque de nuevo. Pero, por ejemplo, Rusia está apostando por los tanques. El T-90 lo está desarrollando más moderno, está fabricando muchos. El Armata, bueno, no se sabe, parece que está un poco parado ahí, algo no funciona, ¿no? Pero no están dejando de fabricar tanques, aunque en estos casos estén usando eso, motocicletas, quads y coches prácticamente de chatarrería, ¿no? Hay que adaptarse. La guerra esta, si algo nos dice desde que comenzó, es que es continuamente cambiante. Siempre hay un arma que le da la vuelta, que si es la FAB, que si es el dron, que si es el misil X, que si, bueno, los famosos tanques que iban a venir de Occidente iban a aplastar al ejército ruso. Sí, y el amigo Vladimir ya nos ha amenazado con que tienen van a desarrollar nuevas armas. Bueno, pues no sabrá de qué nos estarán hablando, ¿no? Pero bueno. Que ya no lo sé, pero bueno, sí, hay que reconocer que la inventiva rusa y en su momento soviética siempre fue espectacular y con muchos menos medios económicos que, por ejemplo, los estadounidenses, hicieron cosas alucinantes, alucinantes, la verdad. Cosas que no, ni Estados Unidos y todo Occidente juntos fueron capaces de hacerlo. Es más, casi todo el armamento que tiene hoy en día Rusia está basado en armamento de la Unión Soviética, con Sí, mejoras temporales, porque por ejemplo ahora hay mejores microchips, pues mejores microchips. sí. O El por lo menos combustible sólido, las bases científicas de todas esas armas claro, nuevas. Sí, sí. son avances. En realidad, tú ves el Su-57 y viene del Sukhoi 27. Sí.
El MiG-29, esas plataformas, ese tipo característica de la plataforma del avión rusos, son esos, el Su-34, el Su-30, el Su-35, son mejorados, pero no dejan de ser en realidad una base de un Sukhoi 27. ¿Qué nos puedes decir de la zona de Pokrovsk? Sí, pues si no, yo es que me pones a hablar de aviones y cosas así, me gusta mucho. Sí. Pokrovsk, bueno, Pokrovsk está totalmente tomado. Milnorad, pues quedan algunas tropas ucranianas atrincheradas en esta zona, sobre todo en edificios altos. Es cosa de días, ¿no? Se supone. Sí, es más, hay mensajes de canales ucranianos muy deprimentes diciendo de que, bueno, de que los rusos están machacando con artillería y con ataques aéreos toda la ciudad, ¿no? Y claro, es que el problema es que no hay a dónde huir. Claro, pues, Y lo único que les llega, claro, lo único que les llega es mediante drones, que claro, supongo que de cada día llegarán 3 o 4. Y un dron, por muy dron que sea, pues tienes pocos kilos de carga. Y solo en agua, un hombre necesita 2 litros de agua mínimo para poder combatir. Estamos en un ambiente de combate, de estar haciendo deporte, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Y esa gente lo tiene que estar pasando muy mal. Yo, sinceramente, no entiendo que los tenga ahí atrincherados a recibir bombazos para nada. Si los hubiera dejado en su momento retirarse y ahora los dejara... Sí, ahí pudo, bueno, primero esa estrategia de aguantar hasta el último, ¿no? Como sea, ¿no? Y luego es posible, claro, que como siempre les han dejado una salida, ¿no? Pues pensaron, bueno, aquí también nos dejarán una salida, nos podremos ir en el último momento, ¿no? Y esta vez no, esta vez les han cerrado la salida. Quedaron ahí. Y bueno, lo intentan, que los ucranianos aún hace 2 días atacaron hacia aquí, en esta zona al norte de Pokrovsk, y sobre todo desde aquí, desde Shevchenko, desde aquí, Shevchenko, ya no me salía, desde aquí, desde Shevchenko, hicieron varios ataques, ¿no? Pero bueno, los rusos, una vez que se atrincheran, que toman una posición, como ahora la ciudad de Pokrovsk, lo primero que hacen es preparar toda la defensa y una vez que se preparan defensivamente y tal, y aparte aprovechan que hay construcciones ahí importantes, es dificilísimo sacarlos de ahí, claro, porque sobre todo es eso. Tú haces un ataque, ellos se retiran, como hacen siempre, tú tomas la posición y de repente te caen 2 FAB de 1.500 kilos y te dejan planchado. Claro. Es prácticamente una trampa, ¿no? Cada vez que hacen un pequeño avance los ucranianos, ¿no? Y claro, los ucranianos no tienen esa capacidad. Bueno, vamos un poco hacia el Sí, sureste. está aquí ahora en Guilapole, Dobropilia, saltaron el río el Haidur. Ahora, la novedad es que han empezado a avanzar desde el sur también, ¿no? En Zaporilla, ¿no? Sí, bueno, Porque se estaba es que hablando entraron muchos por el estos sur de días, la ciudad de Guiliapole. eso es, de que están rodeando y entrando en Guiapole. Tienes ahí Es Guiliapole. sí, yo he puesto una Ah, imagen, si pusiste quieres tú tú, ahí una. Sí, espera. de Guiapole. Hay 2 imágenes de Guiapole y otra del avance desde el sur. No, este es ¿No? Guiapole. Ahí Pero vemos. si te fijas, Sí, es igual que el mapa, está más o menos, ¿no? Avanzan desde el sur, una vez que tomaron Besele y Zeleni High, que están aquí más al este, ya penetraron, cruzaron el río Joschun, o Haschun, y bueno, una vez que cruzaron el río, que era la línea defensa, pues lo tienen más fácil. sí. Por un lado, Al norte hicieron lo mismo, cortaron la carretera. desde el este ya están casi en el centro de la ciudad y luego desde el norte y desde el sur están avanzando, pues aparentemente hacia un cerco, ¿no? También, ¿no? Sí, no, es que ya está prácticamente. A ver, no está cercado porque tiene una carretera que vemos aquí, como vemos aquí, hacia el Claro. oeste, pero ya casi toda la ciudad está tomada, poco queda que defender ahí. Seguramente o se retiren o se suiciden. Yo supongo que aquí, como no están embolsados, si son un poco inteligentes, se retirarán, ¿no? El caso es que se han retirado bastante de Guyapol, ¿eh? No se quedaron, ya ves que es más rápido la conquista, eso que es una ciudad bien El avance está fortificada, siendo rápido, sí. claro. Sí, Y es porque se dan cuenta de que resistir pues no viene a cuento. Un soldado vivo va a combatir dentro de una semana. Un soldado muerto, pues un pobre desgraciado, un cadáver, ¿no?
Sí, pero no es la lógica que han seguido hasta ahora, ¿eh? Son Ya, muchos bueno, los pero casos después es de que están sacrificios inútiles, ¿eh? los Desde Ucrania. mandos, los mandos que están en cada sitio en concreto, pues claro, si hay un general ahí que llega y dice, ya pueden decir lo que quieran, que pues yo los dejo retirar a los soldados o voy haciendo una retirada defensiva, tampoco me puedes decir nada porque yo sigo combatiendo, no me escapé, Claro. ¿no? Los Bueno, mandos tienen sí, mucho poder, claro, claro, claro. ahí en el foco, ¿no? Aunque ha habido muchas destituciones a cuenta de esos temas, ¿no? Claro, Porque, si claro, no eres obediente. Pero esas eso, si ves, decisiones de sacrificar a tu gente son muy duras también, claro. claro, es que, Esto es también de Giulia Pole, un mapa con algo similar, ¿no? sí, Recogiendo es que el... más o menos, sí. Sí, Es sí, como está. Aquí como... le ponen un poco más de avance al norte, pero bueno, Eso es es, que depende mucho de cada mapeador, claro, es que muchas veces estamos hablando de 2 o 3 manzanas. claro. Y depende eso también del momento, tal como es que sea a primera hora del día o a última hora del día, en este caso, pues puede Sí. incidir bastante, claro. Claro, aparte es que es eso, la lucha cuando es de edificio en edificio, como quien Sí. dice, pues cambian de manos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, Ujú. en Luego realidad hay es una zona gris muy grande, ¿no? sí, sí, sí. Hay otra imagen, avances desde el sur, que no es muy clara, ¿no? Refleja avances que se están produciendo en Guliapole, perdón, Guliapole no, en Saporilla, en la región de Saporilla, se está avanzando muy rápido desde el este, pero han empezado también a avanzar desde el sur. Entonces, esto es interesante porque pueda... Dices en la zona de Stepanogorsk, en El sur de eh, Saporilla, ¿sí? sí, se Eso mira es. mejor aquí en el Bueno, aquí no mapa, se ve muy claro, claro y tal, pero bueno, es la dirección hacia Saporilla capital. aquí está. Zaporizhia está aquí, Zaporilla. Y Eso bueno, es. están avanzando por este Panojorsk. Les está costando, ¿no? Incluso en esta zona aquí parece ser que tienen como, no se sabe, parece que hay una zona rodeada de ahí soldados ucranianos, pero están totalmente rodeados por las tropas rusas, ¿no? Ujú. Avanzaron hoy, por ejemplo, hacia aquí, hacia Lukianivske, y bueno, pues donde están costando el entrar es aquí en Primorske. Llevan aquí atascados bastante tiempo. Supongo que hasta que limpien totalmente Stepanogirsk no avanzarán hacia el norte para no dejar a la espalda y al flanco tropas ucranianas sin controlar, ¿no? Entonces, hasta que se hagan de las tropas estas, no subirán a Sí. lo largo del... Una curiosidad es que al destruir la presa de Cracovia, bajó el caudal de la presa, bajó muchísimo. En que entonces quedaron zonas de tierra, islas. Y aquí los ucranianos, pues por ejemplo, desplegaron en esto, que yo no sé cómo puede aguantar aquí alguien, voy a ver que es barro y hierba, ¿no? Pues desplegaron ahí tropas. Lo digo a modo de curiosidad. No sé qué buscarán, serán tropas de inteligencia a lo mejor, Ujú. no lo sé. Bueno, entonces, como veis, en Saporilla se está avanzando desde el sur, muy rápido desde el este, y entonces, bueno, hay una expectativa clara de que Saporilla, pues de una forma u otra va a ser ocupada, ¿no? Para situar esto, quizás en este mapa, regiones Ucrania, eso es. Ahí veis dónde está Saporilla, ¿no? Que está en buena parte ya ocupada por Rusia. Veis arriba Saporilla capital con un punto y esa es la zona en la que ahora se está avanzando con la idea de terminar ocupando seguramente la totalidad de Saporilla. Se está avanzando también más al norte en Dnipropetrovsk, ¿no? Desde Donetsk se ha avanzado hacia Dnipropetrovsk, en esas dos regiones, ¿no? Bueno, y esto tiene hoy os queríamos hablar sobre todo de esto, ¿no? Del interés estratégico que esto puede tener dentro de la guerra como una forma de eh, abrir un nuevo camino de avance hacia Odessa, ¿no? Ahí tenéis, bueno, Dnipropetrovsk, Zaporilla, y luego, siguiendo hacia el oeste, tenéis en el sur Kherson y más al norte Nikolaev y luego Odessa, ¿no? Odessa región y Odessa
puerto, que es la cuestión clave desde el punto de vista del acceso al Mar Negro. Esto lo hemos dicho al principio, ¿no? Bien, entonces, siendo esta una cuestión clave, bueno, he dejado otra imagen hacia Odesa, pero eso no nos va a añadir demasiado. La triple vía. Bien, este es un dibujo hecho en el año 2022, cuando empieza la guerra, ¿no? Y ya entonces veis que se planteaban en esta imagen las posibles vías de Rusia para tomar Odesa, ¿no? Entonces, y ya teóricamente se hablaba de desde Crimea un ataque naval que atacase el puerto por mar, ¿no? Desde el mar, un ataque desde donde han estado más o menos las fuerzas rusas durante estos 2 años, desde Nikolaev, desde Mariupol, Nikolaev, y otro ataque más al norte, una tercera vía, desde Zaborilla. Claro, ¿qué ocurre? Que el ataque desde el mar y desde esa franja intermedia, esa vía intermedia, son ataques muy costosos, ¿no? Muy costosos. El ataque por mar, pues porque los puertos están muy defendidos, el ataque desde el sur, porque, bueno, ahí está el río Dnieper y todas las barreras defensivas, y sin embargo la ventaja que tienen los avances que se han estado haciendo, que se están haciendo ahora en Dnipropetrovsk y Zaporilla, es que permiten avanzar hacia Odesa, digamos, por detrás, rodeando las barreras defensivas fundamentales de Ucrania, ¿no? Que en parte por eso está siendo el avance ahora más rápido, ¿no? Pero claro, ya llegan enseguida, pasando el Dnieper, se entra casi en campo abierto y el avance en esa dirección hacia Odesa, bueno, según este diseño sería llegando incluso primero a Transnistria, que es esa zona al este de la República de Moldavia, ¿no? Que en la práctica es independiente y es aliada de Rusia, ¿no? Pero bueno, según este diseño sería ir directamente hasta Transnistria y luego bajar hacia Odesa, hacia el puerto de Odesa. Pero bueno, de cualquier forma, sea esa o sea más directamente hacia el puerto de Odesa, pero estamos hablando de una tercera vía que podría ser el comienzo de esa larga marcha hacia Odesa. Sin embargo, yo pienso que la estrategia con Odesa, a no ser de que, claro, se caiga totalmente el ejército ucraniano, yo creo que van a ir a por Odesa, pero no van a entrar en Odesa. Es decir, Odesa va a caer por negociación, por capitulación. Si Rusia consigue destruir el ejército ucraniano, pues indudablemente tiene que ser una capitulación y poder a las exigencias, ¿no? Porque la verdad es muy difícil cruzar el Dnieper y cruzarlo con la energía para recorrer tantos kilómetros y llegar a Odesa, ¿no? Y después, claro, tener que tomar a Odesa por la fuerza es destruir Odesa, ¿no? Hay que cruzar también por Zaporizhia, sí, pero Zaporizhia es una ciudad de 700, 800 mil habitantes. No va a ser fácil superarla, ¿no? Por Kherson hay que pasar el Dnieper, hay que cruzarlo, y ahí es un río grande. Un desembarco, como decías tú, hoy en día, con los drones marinos y los misiles, es un tanto suicida y pueden arriesgarse incluso a perder la guerra, porque si lo intentas, te hunden 3 o 4 barcos y fallas, pues a lo mejor has perdido la guerra, te lo juegas todo en una carta, ¿no? Yo creo que el plan ruso es bloquear totalmente Odesa. Puede hacerlo mediante aviación y misiles, aunque no pueda quitar los barcos y acercarlos para no perderlos. Bloquearla, pero digamos no por tierra, tú dices por aire, ¿no? Claro, bloquear el puerto. Si tú estás atacando bloquear el a los puerto. barcos, claro, si atacas a los a los barcos que entran y que salen, y atacas las instalaciones portuarias, y además atacas el puente de Zakota, que está siendo atacado, ahora mismo no funciona, pues en realidad bloqueas todo el armamento y todas las vituallas que llegan de Rumanía por carretera y todas las que entraban a través de Odesa en barco, que eran una bestialidad, era la mayoría. Y además le privas geoestratégicamente de vender a Ucrania
todos sus productos agrícolas. Claro, Por lo tanto, tiene claro. menos ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que el plan va a ser bloquear Odessa, tener destruido el puente de Zakota y bloquearla. Y bueno, claro, después derrotar a Ucrania y entre sus exigencias, pues Claro. Claro, Odessa. porque de todo lo que pueda pasar a partir de ahora, la clave fundamental es esa, ¿no? Es decir, estratégicamente Rusia tiene ganada la guerra, pero tiene delante a un enemigo más bien a la Unión Europea más que a Ucrania, que no quiere rendirse, ¿no? Entonces, ¿en qué momento van a decir, bueno, pues está claro que no hay más remedio, ¿no? Esa es la cuestión clave, ¿no? Claro, lo que tendrían que conseguir los rusos es cerrar el Mar Negro desde la desembocadura del Danubio hasta, bueno, hasta Crimea, cerrarlo, dejarlo sin salida al mar a Ucrania. No digo tomándolo con tropas, sino empleando la aviación, empleando los misiles que tiene antibuque, porque hasta ahora no ataca a los buques civiles, los ha dejado entrar y salir, ¿no? No hace falta tampoco que hunda 30 barcos, ¿sabes cómo es la historia? Con que 2 o 3 los golpee, las compañías de seguros ya dicen, bueno, yo ahí no voy, y si voy es a unos precios que hacen inviable, o sea, bloqueas el tráfico prácticamente. Si aún encima estás atacando también los puertos, que son mucho más pequeños, porque son dentro del Danubio, no pueden entrar grandes barcos para barcos pequeños. El de Reni y, bueno, no me acuerdo el otro que tiene allí en el Danubio, pues es que prácticamente bloqueas toda la entrada de armas desde Rumanía, que es importantísimo porque va directamente, desemboca ahí en el frente. Si no, tienes que dar toda la vuelta a Ucrania. Cuantas más vueltas des, más fácil es de que la aviación estratégica te golpee un convoy, un tren. Va a ser interesante, la verdad, pero todo depende yo en mi opinión, de la capacidad de resistencia del ejército ucraniano. Si no se Claro, cae, claro. claro. También hay otra opción, que la OTAN no quiera perder Odessa, porque si no es perder, pierde el Mar Negro, indudablemente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor que quiera crear un espacio con cualquier tipo de excusa humanitaria, la democracia, la libertad, ya sabes cómo es, ¿no? Pues un área de negación para la aviación, por ejemplo, que empezaran a destruir los misiles y los drones rusos. Pero claro, ahí Sí, entramos pero en escalada. han amenazado más de una vez con eso. Se ha dicho muchas veces que hay, de hecho, muchas tropas británicas y alemanas en Odessa, ¿no? Esperando a ver si se acercan los rusos, ¿no? Otras que están en la frontera con Rumanía, ¿no? También a la espera, pero hasta ahora no se han atrevido, ¿no? Hasta ahora no se han atrevido a hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Vamos a ver. Pero sí, sin duda el que esto vaya en una u otra dirección y llegue a uno u otro extremo, yo creo que depende fundamentalmente eso de la Unión Europea. De cuándo dicen, bueno, pues ya está, nos rendimos, ¿no? ¿Tú no crees que Ucrania está cometiendo un error atacando los petroleros civiles y haciendo esos ataques como el del submarino del otro día? Porque le está dando una disculpa a Rusia para que pueda llegar a una negociación y decir, no, no, es que yo estratégicamente no puedo permitir que Ucrania tenga acceso al mar porque si no, me ataca, ataca mis suministros, mis barcos civiles, mis puertos. Le Sí, da bueno, o le puede dar una disculpa, el claro. pretexto, yo eso lo he pensado cuando has hecho tú ese comentario, ¿eh? El pretexto para bloquear con misiles y drones del puerto de Claro. Odessa, ¿no? Ahora ya no le pueden decir, ay, es que matas de hambre al tercer mundo porque no pueden venderle el grano. Ya, ya, pero si tú me atacas mis barcos civiles, pues jugamos a lo mismo, ¿no? Claro. La cosa es, la verdad es que está el Mar Negro, está compleja la historia, está muy compleja. Porque después también los aliados de Ucrania no dejan de darle inteligencia, bueno, satelital indudablemente, pero también aeroespacial, por aviones, electrónica, y están Sí, ahí esa es encima del Mar una, Negro. efectivamente, una de las cuestiones que se comenta repetidamente en concreto sobre Estados Unidos, porque hay inteligencia, sobre todo británica y norteamericana, ¿no? Pero sobre Estados Unidos, que tanto parece que se despegan, pero siguen proporcionando inteligencia, logística, etcétera, ¿no? Y bueno, parece que efectivamente
financieramente se han despegado, que ya no están dando dinero, pero los otros soportes siguen. Es posible que esa sea la baza fundamental, aunque no se esté hablando de ello, que Estados Unidos utiliza con los europeos y con los ucranianos, ¿no? Diciendo, oye, es que llegar a un acuerdo que si no vamos a tener que despegarnos, pero del todo, ¿no? Es posible, ¿no? Pero no parece que esté teniendo mucho éxito, ¿no? Han hecho un gesto formal con ese tema de que, bueno, Ucrania podría estar dispuesta a renunciar a la entrada en la OTAN, pero inmediatamente rodeado de otras declaraciones agresivas, ¿no? Y además es que da igual que no entres en la OTAN si te van a dar seguridades que tienen que estar al mismo nivel que el artículo 5 de la OTAN. O sea, que en vez de darme yogur me das flan, pero el postre me lo llevo igual, ¿no? Entonces no creo Sí. que los Y te rusos dicen, vayan... claro, y te dicen eso por la mañana y a la tarde te dicen que se van a quedar con tus activos, etc. Que por cierto hoy sí van a reunir para, no sé si se sabrá algo al Pues de respecto. momento no llegaron a ningún acuerdo, porque los belgas no ceden y me parece que al final, bueno, al final los ciudadanos europeos lo vamos a pagar, tanto sea mediante un préstamos de la Unión Europea a Ucrania, como sea por Claro. congelación de los activos rusos, porque al final los rusos van a denunciar y si no es hoy, es dentro de 10 años, pues al final vamos a tener que pagarles Sí, y lo pero vamos a está tener que claro, pagar con intereses. claro, que en las decisiones que están tomando estas élites europeas las acabamos pagando, pero no les importa demasiado, ¿no? Es decir, No, no. están en una posición tan de vida o muerte para ellos que dicen, me da igual lo que pase un año después, ¿no? Yo ahora impido que Rusia gane la guerra como sea, ¿no? Como sea, ¿no? Están hipotecando totalmente a la Unión Europea. Sea, da igual, sea porque roban los activos y después puede ser aún mucho peor, porque vamos a tener que pagar más todavía, o sea porque hablamos de 90.000 millones de euros que van a darle para el año que viene y bueno, y lo que llevan dado es que, bueno, y eso es lo que dicen de verdad, porque después estoy seguro que partidas de armas van desde los ejércitos de países de la OTAN y no se declaran. O sea, Sí, mandan la sí partida y se callan para que la opinión es, pública no... ese comentario ha surgido repetidamente en estos años de que en realidad se le estaba aportando mucho más de lo que se decía. No sé, nosotros por lo menos no hemos podido contrastarlo, pero se ha oído de muchas fuentes, ¿no? Que efectivamente era mucho más, ¿no? Era mucho más. Siempre se habló. Es interesante, por ejemplo, que hablando de Odessa, ¿no? Espera que- Hablando de Odessa, es que ahora los rusos, sabes que tienen las nuevas bombas FAB y CAP, que le meten un motor a reacción, pequeño motor a reacción, y el avance, la distancia, el radio de combate, se extendió muchísimo, hasta los 200 kilómetros. El caso es que para que llegue a 200 kilómetros la bomba tienen que subir muy alto, 8, 10.000, 12.000 metros de altura. Cuanto más alto y más veloz vaya el avión, pues más alcanza la bomba, indudablemente, ¿no? Porque lleva más inercia. Uh-huh. Sin embargo, están bombardeando ya con bombas FAB las afueras de Zaporizhia, de la ciudad, y para no entrar dentro de las defensas, están disparando, lanzándolas desde aquí, desde este pueblo Molochansk y desde Kirinovka. Las lanzan desde aquí, pero las lanzan a no mucha altura para que no sean detectados por los radares a 3.000 metros. O sea, van a ras de suelo, suben hasta 3.000, 4.000 metros, lanzan y vuelven a escabullirse, ¿no? Y están avanzando 80, 70, 80, 90 kilómetros las bombas. Y están atacando Odessa, por ejemplo, el puente de Zatoka, que es este que está aquí. A ver, espera que me pierdo. Ya se lo cargaron los rusos, yo no lo encuentro. Está aquí, hombre. Este es el puente de Zatoka, que lleva estos pilares que eso elevan el puente para que puedan entrar y salir los barcos del estuario del río Dniester, que es este, ¿no? Tenía por aquí un vídeo, a ver si, espera un momento, a ver si lo encuentro. Aquí se ve el ataque
Paga, que nos... Aquí se ve el ataque al puente de Zatoca mediante drones. Bueno, le mandaron de todo, la verdad. Drones, bombas FAB, que con una bomba FAB ya la precisión que tienen para acertar en un puente. Aparte, como son gordas, aunque no le dé exactamente, con que le dé a 30 metros, una bomba de 1,5 toneladas o de 3 toneladas, pues es que hace mucho daño, ¿no? Y este es el punto de que es muy importante este puente, porque todas las armas que entran por Rumanía cruzan el puente. Pues eso, todas las armas que vienen de Rumanía, esta es la frontera rumana, cruzan el puente de Zatoca. Incluso los que descargan aquí dentro del río Danubio, en el puerto de, Izmail, este puerto. Lo que pasa es que, claro, es para buques de poco calado, es un río, no es un mar, no es mar. Y aquí en Reni. Bueno, pues destruyendo el puente de Zacota, pues imaginar, no pueden pasar prácticamente hacia Odessa. Hay una carretera aquí secundaria, pero es muy revirada, muy lenta. Es un gran problema logístico, ¿no? Por eso me refería que si bloquean el puerto de Odessa, bloquean el puente Zacota y atacan los puestos de Izmail y Reni, dejan totalmente desconectado Ucrania no sé, tranquilamente a la mitad de los suministros que recibe, lo recibe por ahí. Sería un palazo muy duro para Ucrania. Y bueno, eso, las bombas FAB las lanzan incluso casi desde la península de Crimea y llegan a Zacota, a Odessa. Están haciéndole daño. Incluso los ucranianos intentaron tomar la isla de las serpientes, la famosa, ¿os acordáis de ella? Que al principio de la guerra estuvieron aquí a guantazos. Entonces, ¿qué pasa? De vez en cuando los ucranianos mandan ahí una unidad, intentan poner escuchas electrónicas, guerras electrónicas para guiar a los drones marinos y a los drones para atacar los barcos. Llegan los rusos, le mandan un par de pepinazos y bueno, pues se cargan la posición. Al mes vuelven a meter y están así todo el tiempo. Les interesa para eso, para controlar el tráfico marino en el Mar Negro desde aquí y poder atacar Crimea. Te dejo una imagen para hablar sobre el contexto político de las negociaciones actuales, ¿no? Lo que es ahora Rusia no podrá. ¿Cómo? Sí, una imagen con el título Rusia no podrá. Perdón. Vale. De Calas, ¿no? De Calla Calas, Eso dices. sí, que me llama la atención, ¿no? Sí, Calas sobre Ucrania, ¿no? No Rusia no podrá puede aguantar o gastar más de lo que nosotros podemos. Es una expresión curiosa, ¿no? Dicen, pero bueno, que pueden reflejar en cierta forma un estado de opinión, ¿no? Si podemos aguantar, si somos la primera economía del mundo, si lo juntamos todo, ¿no? Pues deberíamos tener capacidad, ¿no? de ganar esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, sí, hasta ahora han aguantado, han gastado mucho más que Rusia y están como están, ¿no? Y han perdido la guerra, de hecho, claro. Y han perdido la guerra. Es que hay una cosa que cambia mucho todo el concepto de lo que dice ella, ¿no? Y es que mientras los europeos no entendemos esta guerra como nuestra, digo la ciudadanía, gran parte, es decir, no creo que haya muchos voluntarios en los países europeos a irse a poner un chaleco antibalas, ir a luchar ahí al frente de Ucrania, a enterrarse en la Rasputisha para defender no sé lo qué, ¿no? Para los rusos no es lo mismo. Para ellos es una guerra existencial. El caso es que no necesitan levas obligatorias para tener un ejército. Ahí en el campo de batalla hablan que en Ucrania tienen más de 700.000 hombres, aparte de los que tienen repartidos por toda Rusia, Bielorrusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy importante con lo que no cuentan.
Cuando es como los yemeníes cuando luchaban contra Estados Unidos. ¿Quién es más poderoso? Indudablemente, Estados Unidos. ¿Pero quién se fue con el rabo entre las piernas? Estados Unidos, porque los yemeníes luchan por su casa, por su tierra, por su familia. Es otra implicación que un soldado que viene de Brooklyn y lo metieron en un portaaviones y le dicen, aguanta aquí. Bueno, igual no aguanto, ¿sabes por qué? Porque tengo que aguantar. Sí. Bueno, el caso es que estamos ante un proceso de negociación largo, ¿no? Es que al final no está siendo como otras veces, bueno, que se hace una propuesta, otra propuesta y en 2-3 días se sabe si se llega a un acuerdo o no. Es decir, se está prolongando los intentos o quizás, digamos, Estados Unidos está intentando por alguna razón que esto está haciendo un esfuerzo prolongado para que esto llegue a algún sitio, por alguna razón. Pero claro, por lo menos lo que se transmite son posiciones muy duras, ¿no? Y desde luego muy distantes todavía entre Rusia y Europa como para llegar a un acuerdo, ¿no? Es posible que el propio Zelensky esté más a la espera, ¿no? En el sentido de decir, bueno, mientras me anime Europa, pues yo sigo, pero a la espera de lo que le diga Europa, ¿no? Es decir, si Europa cojea, pues yo también, ¿no? Esto puede explicar un poco algunas declaraciones contradictorias de Zelensky durante este proceso, ¿no? Pero claro, esta es la cuestión, ¿no? Europa, ¿a qué está apostando, no? ¿Está apostando a las legislativas en Estados Unidos del año que viene? No hay que descartarlo, ¿no? Es decir, que el objetivo sea solos no podemos enfrentarnos a Rusia, con Trump ahora mismo tampoco podemos, pero quizás con un Trump debilitado después de las elecciones legislativas de noviembre del año que viene, pues quizás sí. Porque claro, esperar hasta las siguientes presidenciales, pues parece demasiado, ¿no? Ya son casi 3 años y no parece que haya un margen razonable que les permita pensar que pueden esperar a que la guerra se prolongue tanto tiempo, ¿no? Pero igual hasta noviembre sí, ¿no? Dicen, bueno, vamos a prolongar hasta noviembre. Si los republicanos o los trumpistas pierden la mayoría, Trump igual entra en esa dinámica de bloqueo que tuvo también en su primer mandato, pues igual está más fácil presionarles para que se unan a la causa, ¿no? Es posible que estén jugando esto, ¿no? Pues, posiblemente, puede ser. Indudablemente, yo creo que Zelensky lo que está jugando es a sobrevivir y se agarra al flotador que tiene más a mano, ¿no? Y creo que los británicos lo tienen bastante pillado. No sé por qué, igual hay, como te diría, como fue el caso Epstein en Estados Unidos, con muchos datos sobre mucha gente, pues ya vemos lo que pasa con la NABU y la SWAP cuando quitan cosas, ¿no? Igual los británicos tienen muy pillado a Zelensky. El caso es que Zelensky obedece ciegamente a lo que dicen los británicos. Claro, es que desde el punto de vista de salvarle el pellejo, habría que pensar si lo que más le interesa no es irse, ¿no? Claro. Irse. Y, por ejemplo, esas elecciones de las que se está hablando tanto, si lo que más le interesa a Zelensky no es unas elecciones, pero claro, se está diciendo que ahora mismo que incluso él se presentaría, ¿no? Igual a Zelensky lo que le puede interesar es no presentarse, con lo cual se libra del marrón de cerrar la derrota, de la rendición, etcétera, y se va del país, claro. Y se va del país. Que bueno, ha Podría ser acumulado una opción. una buena fortuna, o sea que no debería tener problemas para vivir confortablemente en cualquier país del mundo. También es cierto que seguramente las fuerzas ucranianas que le pueden estar amenazando, pues es un tema muy serio, ¿no? Ahora todavía son cientos de miles de personas, ¿no? Quiero decir que como para perseguirle en cualquier parte del mundo e ir a por él, ¿no? No, amigos no va a dejar, eso es indudable. Claro. Así como todos estos, cuando acabe la guerra, todos estos reclutadores que se dedican a cazar a la gente por la calle, a palos y tal, me parece que va a haber muchas farolas con amuletos colgados, ¿no? en Claro, Ucrania. Porque claro. ya no es cuestión de soy prorruso, soy pro-ucraniano, es que lo que hizo esa gente, cuidado, porque no, la manera en que reclutaron
bueno, en que reclutaron, no, en que están reclutando. Están reclutando, sí, sí, a palos Las a palizas la gente, etcétera, sí, sí. han matado a gente y todo, y bueno, atropellándolas con las furgonetas, es una locura. Y eso lo van a tener que pagar. Sí. O sea, estoy seguro de que cuando acabe la guerra, sobre todo si acaba positivamente, por ejemplo, para Rusia, que en esas provincias donde hicieron eso, y bueno, más vale que escapen, más vale que corran hasta para Europa o para algún lado, porque si no... Ahora, una persona de tercer o cuarto nivel que consiga recursos y para irse lejos, pues igual no tiene tanto peligro, ¿no? Pero claro, un Zelensky, si se va Claro, dejando enemigos, pues claro, no es como un ladrón cualquiera, un delincuente cualquiera que de un país europeo que de pronto se escapa a las Bahamas y ya nadie sabe nada de él, ¿no? Esto es distinto, ¿no? Es decir, ahí puede haber, no sé, cientos de personas organizadas para buscarle e ir a por él, ¿no? más no solo sus enemigos, sino incluso sus amigos, porque cuando estás a esos niveles sabes muchas cosas. Y a lo Claro. mejor sabes cómo es la película. Igual llega un momento que es mejor. Que callado estás mejor, ¿no? Para Sí, ellos. y ahora, claro, en una circunstancia límite de ese tipo, pues puede tener presiones para que se vaya y presiones para que se quede, ¿no? Bueno, Pues has hecho esto y esto y esto y ahora tienes que aguantar y ojo, porque si no aguantas vamos a por ti, ¿no? No lo sé. te Puede, soltamos a los perros estos y... Porque lo que puede suelen pasar hacer eso. es eso, tienen ahí siempre de remanente otra jauría, ¿no? Preparada para soltársela y que se peleen entre ellos, ¿no? La verdad es que le veo a Ucrania una situación muy, muy difícil, muy difícil. Y sobre todo para los ucranianos, porque son los que mueren de verdad. Porque Zelensky puede que muera, puede que escape, puede. Los que están quedando en el campo de batalla, que ya hablan, los rusos, las fuentes rusas hablan de 1,5 millones. Sí, y además en una situación cada vez más absurda, ¿no? Pero bueno, Claro, ¿eh? Vemos cada cosas vez más como las de absurda. Minorrat, hacerlos aguantar ahí en plan Stalingrado hasta la última bala. ¿Para qué? Ya lo Ahora, hicieron aparte en Krinky, lo hicieron... sí, la cuestión es, desde el punto de vista del proceso negociador, ¿qué es lo que se puede estar barajando desde el punto de vista no solo de Ucrania, claro, de la Unión Europea hemos hablado, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene esa posibilidad de amenazar con irse en serio, ¿no? El tema es, pero no lo está haciendo, por alguna razón no lo está haciendo, ¿no? Igual porque quiere una salida, pero una salida ordenada, ¿no? No irse generando, dejando allí un caos, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Un Sí. caos que le suponga un coste político importante, ¿no? Hoy aún Trump declaraba bueno, que Rusia está tomando demasiado territorio y que Kiev necesitaba apresurarse para hacer la paz. Se podrían alcanzar acuerdos prontos, dice. Cree el presidente de Estados Unidos. Espero que Ucrania actúe rápidamente porque Rusia está allí. Cada vez que ellos, los rusos, toman demasiado territorio, Ucrania cambia de opinión, dijo Trump, insinuando que las Fuerzas Armadas rusas podrían endurecer sus demandas si logran más éxitos en el frente. Como se sabe, Estados Unidos exige que Ucrania acepte retirar sus tropas del Donbass a cambio de garantías de seguridad para Ucrania. Pero volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Llevamos así meses, ¿no? Llegamos a la Sí, negociación. y ese problema de fondo es evidentemente cierto, ¿no? Pero ya hemos comentado, ese es el análisis desde la perspectiva de Ucrania. Efectivamente, para Ucrania es peor. Cuanto más tarde se negocie, como Rusia sigue avanzando, pues el resultado final desde el punto de vista territorial va a ser peor. Pero claro, como estas negociaciones, como todo el proceso no se ha gestionado en base a los intereses de Ucrania o de los ucranianos, sino de esas del establishment europeo y norteamericano, pues claro, lo que se está haciendo es totalmente distinto, ¿no? Tiene poco que ver con esos intereses. Y el planteamiento es aguantar hasta el final, que Ucrania aguante hasta el final, ¿no? Mientras haya alguna posibilidad de frenar a Rusia, ¿no? Porque Pues total, hubiera, Ucrania pierda más o menos territorios no nos importa, pero sí nos importa frenar a Rusia, someter a Rusia si pueden, claro. el caso es que Ucrania, si llega a haber respetado los acuerdos de Minsk,
habría perdido Crimea, nada más. Si hubiera respetado Estambul, también solamente habría perdido Crimea. Simplemente tendría que haberle dado una cierta autonomía a las provincias Más. del Donbass y punto. Y al final vemos que Lugansk, Donetsk, Zaporizhia prácticamente está quitando la gran ciudad de Zaporizhia, casi toda la provincia de Zaporizhia está tomada por los rusos. Jersón, hasta Dnieper, ahora ya dicen que igual se quedan sin Odessa también, y la verdad, una vez que vas a por Odessa, Kharkov está allí al lado, y también es eminentemente rusa. Yo creo que está haciendo una Jersón, estupidez. quieres decir, ¿no? Jersón o Kharkov. Jersón y Kharkov, o sea, quiero decir, Jersón ya tienen el 70%, queda solo cruzar el río y tomar la ciudad. Zaporizhia prácticamente también el 80 o 90%, falta la ciudad de Zaporizhia como importante, ¿no? Y ya si van a por Odessa, bueno, ya una vez que te metes y te remangas, como dice el otro, y te metes en el río, pues vas a por Odessa, Kharkov queda allí al lado, porque si van a por Odessa, los ucranianos van a tener que estirar mucho las líneas. No sé, yo creo que es muy malo lo que está haciendo por Ucrania, porque cada vez va a perder más territorio, indudablemente. Y no solo va a Sí, perder más territorio, aunque va en infraestructura. sí, desde el año 2023 ya había una hipótesis de que al final esto iba a terminar en que Ucrania perdiese toda esa segunda línea de regiones, ¿no? Que lo vemos en ese mapa, en el mapa regiones Ucrania, si quieres ponerlo, ¿no? Esa segunda línea que va desde el norte al sur, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, ¿no? Esa es Claro. la segunda línea. La primera línea, pues es más o menos lo que se está negociando ahora, pero esa segunda línea es la que está en juego si el conflicto continúa, claro. Claro, y no le veo razón. Yo creo que ahora es como cuando vas a caerte de morros y vas echando las piernas por impulso. Yo creo que más o menos es lo que le está pasando ahora mismo a Ucrania. Algunos la empujan para que no pierda el impulso, como los británicos y la Unión Europea, pero yo es que aparte no le veo futuro porque ya no es que vayan a perder ese territorio, es que cuanto más tiempo tarde, tú fíjate la cantidad de ataques diarios que hacen los rusos contra la infraestructura. Están dejando a un país enorme como Ucrania, que tiene 600.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? Es tan grande como toda la península ibérica, y están dejándolo en la Edad Media. Y eso ahora parece, porque esconden mucho, ¿no? Dicen, no, ya está recuperado, ya hay luz. Sí, hay luz a base de generadores, pero un país no puede vivir de generadores. Y no se crean, no se hacen centrales térmicas ni centrales hidráulicas en un año. Tarda años elaborar proyectos de ese tipo, y años y mucho, mucho, mucho dinero, indudablemente. Porque aparte no te puedes fiar, porque sabes cómo son tanto los europeos como los estadounidenses. Mientras les interese y vean que puede haber negocio, meterán dinero. Pero si llega un momento que ven que Ucrania no va a poder devolverle todo lo que hay que invertir ahí y que no van a tener réditos ni nada, pues ahí te quedas. Sí, bueno, depende, claro, cuál sea el equilibrio geopolítico en general, ¿no? Salvo que piensen que si no le doy dinero, pues va a caer en la órbita rusa, ¿no? Pues entonces seguramente pondrán dinero encima de la mesa, ¿no? Claro, Siempre esas prioridades yo creo que seguramente las tienen claras, ¿no? Pero vamos a indudablemente. ver, lo que pasa que efectivamente Europa también tampoco es la Europa de hace décadas que miraba por encima del hombro al resto del mundo con todos los recursos a su disposición para gastar en un sitio y en otro, ¿no? Ahora la situación es cada vez más, de la propia Europa es cada vez más difícil, ¿no? Y Y sus posibilidades de destinar recursos a defender zonas de influencia pues van a ser cada vez menores, sin ninguna duda, ¿no? además es que estamos hablando de que no es lo mismo Moldavia, que es un país pequeño y con poco Claro. dinero pobre, poco dinero que metas ahí, pues puedes conseguir mucho, ¿no? Eh, Ucrania es un país enorme y recuperar toda la infraestructura de un país de ese tamaño, todos los puentes que han sido destruidos, redes eléctricas, ferrocarriles, es que eso es una cantidad de dinero ingente, y es que aún encima es un país Porque se muy estaba hablando pobre. mucho de que, por ejemplo, una incorporación de Ucrania a la Unión Europea, pues Oh, podría ir sacando a Ucrania del agujero, pero a costa de vaciar
los fondos estructurales para toda Europa del Este prácticamente, ¿no? Lo cual, claro, cuando ya tienes varios países con un pie dentro y otro fuera, ¿no? Como Hungría, Eslovaquia, Chequia, Polonia, ¿no? Pues si encima les quitas los fondos estructurales, que es casi lo único que les mantiene dentro, pues pum, la Unión Europea puede estallar inmediatamente, ¿no? Además, ya vemos ahora las manifestaciones de los agricultores de Bruselas, porque claro, les van a quitar un 20% de las ayudas que daban al campo, y ellos piensan, ese 20% que nos lo quitas a nosotros para mandarlo a Ucrania. Aún encima, Ucrania es un competidor directo nuestro, un competidor desleal, porque además los agricultores de la Unión Europea tienen que acatar unas normas de higiene, de sanidad y en la producción, mientras que el grano que viene de Ucrania, pues bueno, viene como viene, ¿no? Sí, eso es una sospecha que ya sabes que existe también sobre el tema de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero claro, ahí parece que puede haber una estrategia de, bueno, como las dificultades económicas van a más, pues un lugar de donde podemos sacar recursos de la calidad de los alimentos, ¿no? Es decir, destruimos nuestra agricultura y la sustituimos por agricultura de otros países a los que no les ponemos exigencias de calidad y vamos tirando, ¿no? La Más gente, barata. digamos, con recursos seguirá comprando en tiendas más caras o comida de más calidad, pero en general, pues tiramos al suelo la calidad de los alimentos. Eso no se nota tanto en variables macroeconómicas como la inflación, etcétera. A lo mejor sí en la longevidad, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Mejor todavía. Así Pero, cobramos menos pensiones. pero parece que es una estrategia bastante clara y perversa, ¿no? Y perversa, ¿no? Totalmente perverso. Vamos a apuntalar de alguna forma la parte de la economía, una parte de la economía, reduciendo costes en el sector primario, ¿no? Y es que es una desgracia porque es que el nivel de producción y de calidad de la agricultura europea yo creo que es único en el mundo, sin tener las grandes extensiones que tiene Rusia o que tiene Estados Unidos para el cultivo de grano. En el resto es que es espectacular. Prácticamente países como España o como Francia se podría decir incluso que son autosuficientes en lo que es en la agricultura si se ponen a producir. Y sin embargo, pues estamos viendo como no solo es Ucrania, también o Marruecos, es que también, por ejemplo, protestan por el tratado con Mercosur. Claro, Mercosur, la gente que trabaja en Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, también con Brasil, tiene sueldos menores, no hay tantos controles sobre pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, con la exigencia que tiene el agricultor europeo en cuanto a leyes y todo, pues es que es una competencia que, claro, no puede competir. Si él tiene que vender a €1 el kilo de habichuelas y resulta que de México lo mandan a 30 céntimos, pues es que es imposible que puedas competir, ¿no? Y claro, se suman muchas cosas, pero ya vemos que la Comisión Europea parece que gobierna para cualquiera menos para la ciudadanía europea. Claro. Muy bien, pues 1 hora y 4 minutos. Santiago, Perfecto. pues si te parece, lo dejamos así. Muy bien. Bueno, gracias a los que nos habéis seguido. Ya sabéis que aunque solo queda un programa a partir de ahora, ¿no? Solo queda un programa, pero bueno, estaré la semana que viene, el jueves por la tarde o por la noche, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y ya sabéis, dejarnos preguntas y comentarios que intentamos comentarlos o respondernos en la medida en que podemos, no en este canal, sino en el canal de Kai Center, que lo localicéis muy fácil, Kai con K, Center con C. Si os ha gustado el vídeo, dejarnos, bueno, darle a like o difundir. Y si queréis ayudarnos, pues ya sabéis, haceros miembros del canal. Y hacer miembros del canal que vamos a abrir. Os Eso tendremos es informados. también muy importante, por supuesto. Claro. Bueno, gracias, Santiago, por el rato que hemos pasado Encantado, juntos. Adrián, como siempre. Muy Hasta bien. luego a todos.